Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Hablemos del Rey Podcast, un podcast dedicado pues a hablar de béisbol, a hacer entrevistas a jugadores, a hacer un poquito de análisis y también por TikTok no bailamos, pero subimos videos. Hay unos videitos bien interesantes sobre las historias de algunos jugadores. Se viene una muy interesante para que no se la pierdan ahí en TikTok. Y el día de hoy estamos en entrevista, nada más y nada menos que con un ex jugador profesional, quien tuvo la oportunidad de haber firmado para el mejor béisbol del mundo. Y pues ahorita vamos a estar platicando todo eso. Y como dato curioso, ha sido de los pocos jugadores que han estado en Liga Mexicana, tanto del Pacífico como la de béisbol, que ha sido pitcher y ha sido bateador. Entonces ahorita nos vamos a estar platicando todo ese tema porque creo que no es algo muy común que pase. Entonces vamos a estarlo platicando. Y pues el señor Edgar Ahumada, caballo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y primero que nada, gracias por aceptar la invitación, ¿no? No, al contrario, gracias a ti por esta invitación. Siempre es un gusto poder tener la oportunidad de hablar de béisbol, del deporte que nos gusta. Y adelante, aquí estamos. Para cualquier cosa, cualquier pregunta, adelante. A resolverla y a platicar, ¿no? Bueno, nada más para que se den una idea más o menos del tamaño de currículum que trae el señor Edgar Ahumada. Pues tuvo la fortuna de firmar con el equipo de Los Ángeles Dodgers para el mejor béisbol del mundo. En Liga Mexicana de béisbol, pues estuvo ahí con Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla. En Liga Mexicana del Pacífico también hizo gran carrera en Navojoa, estuvo con Cañeros de los Mochis. Entonces, experiencia tiene. Y pues vamos a platicar un poquito de todo eso, de cómo lo viviste, de por qué decidiste llevar esa carrera y esta profesión. Que para empezar nada más la pregunta, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil llegar al profesionalismo? Porque vemos que jugadores hay muchos, pero muy pocos llegan a firmar por un equipo, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se complica o por qué faltan oportunidades? ¿Qué es lo que pasa dentro de tu experiencia y lo que tú viviste con tus compañeros y amigos y todo? ¿Por qué la gente casi no llega al profesionalismo? Pues mira, hay mucha diferencia entre lo que es el béisbol amateur, el béisbol de ligas pequeñas, ya cuando queremos hacerlo profesional, porque cuando uno quiere entrar al profesionalismo, te enfrentas a muchos jugadores, por ejemplo, de aquí de México, que todos eran grandes estrellas en las ligas pequeñas. Pero el ser una gran estrella en las ligas pequeñas no te da motivo para ser un jugador de béisbol profesional. O sea, realmente no es el estándar para decir, no, yo soy buenísimo en las ligas pequeñas de 14, de 13 años, yo ya puedo jugar profesional, no. Es más que nada las herramientas que tienes y las herramientas que vas evolucionando ya a partir de los 15 años en adelante, es lo que te puede dar derecho a decir, ¿sabes qué? Estoy listo para jugar profesional. Ok. Y que al final de cuentas quien dice estás listo, no estás listo, pues no es el mismo jugador, ¿no? Sí, claro. Son los scouts que llegan y ven las piezas importantes del desarrollo de cada jugador y dicen, pues a él le falta mejorar aquí y acá, pero puede o llega a tener nivel. Entonces, pues no es fácil, ¿no? Entonces, no, claro que no. Cualquier jugador que llegó y pues llegó a jugar a ese nivel, pues es importante, ¿no? Porque creo que muchos, desde mi experiencia, pues fue lo que yo quise hacer. Probablemente no llegué tan arriba, pero nos dimos cuenta que no es fácil. Y que así como hay miles de jugadores, pues los rosters de los equipos son de 30 jugadores. Entonces, ¿dónde vas a meter tanto jugador? ¿Dónde vas a meter tanto jugador que firma a los pocos equipos que hay en la Liga Mexicana, por ejemplo? Y más si te vas a la del Pacífico, que todavía se reduce más. Pues todavía buscan más calidad y más jugadores de nivel, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ya entrando en materia sobre Edgar Ahumada, la primera pregunta es, ¿cómo te apodaban? ¿Qué apodo te decían a ti como jugador? ¿Te decían de alguna manera o nomás por tu nombre? Pues muchos me decían el güero o Aju. Aju me decían mucho por Ahumada, por ejemplo, en Estados Unidos, en lugar de decir Ahumada, decían los gringos, y mejor Aju. Ellos se les hizo mucho más fácil decir Aju, entonces así se quedó. Ok, Aju. Entonces, la otra es, empezaste como pitcher, hablando profesional, ahorita ya iremos desglosando, como pitcher y luego te hiciste bateador, o fue al revés. ¿Cómo fue ahí el trance? Empecé como pitcher, firmé como pitcher para los Dodgers de Los Ángeles.
Y ya después, en el transcurso de los años, me hice el cambio a bateador. Bateador nunca lo hice en Estados Unidos, pero ya lo hice aquí en México y me tocó tener la fortuna de haber podido lograr hacer las dos cosas, tanto como pitcher y bateador en ambas ligas de México, como es en verano y la del Pacífico. Ok, y ahí la pregunta es, y vamos a entrar ya a lo que son tus inicios. ¿Cómo inicias en el béisbol de ligas pequeñas? O sea, ¿cómo te nace el interés? ¿O quién te lleva? ¿Quién te invita? ¿O cómo empieza tu carrera para dedicarte al béisbol? Y la otra pregunta, ¿por qué béisbol y no otro deporte u pues a otra cosa que te quisieras dedicar? Ok, bueno, mis inicios fueron pues por parte de mi padre, que lo recuerdo mucho, que en paz descanse. Hace poco falleció mi padre. De hecho, hoy cumple 4 meses, pero feliz, lo recuerdo muy, muy, muy chingón. Muy buenas cosas me dejó. Por él, cuando yo fui creciendo, él le encantaba el deporte, le encantaba el béisbol, y me pichaba y me llevaba y me tenía mi bat, me tenía mi pelota, mi guante, y me la llevaba jugando con él, me llevó a las ligas. Tuve la fortuna pues, de estar en la Liga Culiacán Recursos. Entonces ahí me llevó a la liga. Mi papá nunca fue una persona que... ¿No te exigía? No me exigía, quiero que seas profesional, no. Ya después de que mi papá me llevó, tanto a mí como a mi hermano, pero voy a hablar esta vez personalmente de mí, me llevó y me empezó a gustar mucho, me empezó a gustar, no quería salir del campo, no quería salir del terreno de juego. Salí de la escuela y lo primero, ¿cuándo voy a entrenar? ¿Y cuándo voy a hacer esto? Y siempre querer estar jugando, querer estar ahí en la pelota, en el béisbol. Entonces, con el paso del tiempo fue creciendo uno y mi papá me decía, el estudio ahí está y ustedes deciden, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Yo quiero calarme como jugador. Sentía que tenía las posibilidades, las cualidades. Bateaba, era muy buen bateador. En ligas pequeñas era muy buen bateador, también pichaba, pero era muy buen bateador. Entonces, como decimos todos en ligas pequeñas, todos somos todólogos. En ligas pequeñas de todo lo hacemos. Pero tú sí macaneabas. Pues quiero pensar, ¿no? Ya dije que más o menos, pero quiero pensar. Okay. Entonces, pues decidí por decisión mía tratar de brincar el profesionalismo y gracias a Dios lo logramos, pero así fue. Fue por el gusto de que mi familia me llevó y ya después le agarré el gusto yo y feliz de la vida. ¿Y ahí en qué momento llega ese contacto ya con el profesionalismo? ¿Quién te dice, oye, ¿sabes qué? Traes nivel, pues a lo mejor puedes llegar a jugar un buen nivel de béisbol? ¿Y cómo se da esa firma? Primero que nada, ¿empiezas primero con Dodgers, firmas directo a Estados Unidos o primero con un equipo mexicano? ¿Cómo se da ese proceso? Firmo directo con Dodgers, pero perteneciendo a Zaraperos de Saltillo. Pero con Zaraperos de Saltillo nunca estuve en una sucursal antes de irme con los Dodgers. Solamente yo pertenecía a ellos como un derecho a retorno, pero nunca estuve en una sucursal con ellos desarrollándome para yo irme a Estados Unidos. Y ahí la otra pregunta, ahora que tocaste ese tema. Ahí porque en ese entonces todavía estaba lo del castigo hacia los jugadores que se iban directo. Ahí tú, al no firmar con Saltillo, pero como que tener ese acuerdo de retorno, se evitó el castigo que le hacían a los jugadores mexicanos. Sí, se evitó el castigo, o sea, más que nada yo me protegí para que no me pasara eso. Entonces Saltillo estuvo de acuerdo, o sea, ¿sabes qué? O sea, tú eres libre de tu carta y de todo, simplemente nosotros queremos que pertenezcas a nosotros para cualquier cosa, no, ellos, o sea, uno nunca sabe, dicen que de 1000 llega uno, de 100 llega uno, entonces, pues las posibilidades de retornar pues, son muchas, entonces ellos les encantaba que si yo regresaba, podía regresar a pertenecer a ellos. Ok, y ahí ¿a qué edad llega esa firma con los Dodgers? Fíjate, con los Dodgers es algo curioso porque yo al principio yo quería ser bateador, y sí, bateaba fuerte, tenía poder, bateaba promedio, filiaba bien, pero el problema mío era la velocidad. Era la velocidad. Yo, por ejemplo, unas 60 yardas te hacía, era una tortuga, como dicen por ahí. Pero no, yo en 60 yardas te hacía
7.2, 7.3. Que no está mal. No estaba mal, pero para ser fielder, sí. Así, para hacer un outfield, un parámetro de outfield. 5, 6. Sí, me pedían en aquel momento, ahorita está más duro, ahorita el estándar está más canijo, debes de andar en 6.6, 6.7, 6.5, unos canijos. Pero yo en aquel momento con que corriera unos 6.9, 7, 6.8, pues era suficiente. Entonces, yo batallaba mucho con eso. A su madre, decía yo, ¿cómo poder lograr eso? Y bueno, soy primera también, decía yo. Sí, está bien, ponte a bater de primera. Y sí, me pasaba la bola en el escauteo, me pasaba la bola y sacaba varias bolas. Pero, sí, pero de las 20 que te tiro, las 20 tienen que salirse y que peguen en aquel edificio, me decían. Que porque en Estados Unidos le pegaban durísimo a la bola esos canijos. Y sí, no, tiene razón, un primera base es un pinche lugar que dices tú. Sí, claro. Ese cabrón. Que te va a poner arriba de 30 jonrones. Sí, claro, o sea, que es algo bravo y no era normalmente que un mexicano anduviera peleando esos puestos. Ya ven muy pocos. Y el único, creo, Adrián González. Sí, o sea, Rubiel Durazo, pero había muy pocos. Pues. Sí. Entonces, pues como primera no, dijeron, y como outfield te falta correr. Okay. Y ahí va, y mi papá me acuerdo, ¿y qué hay que hacer entonces? Dijo, no, pues pensamos en el atletismo. Y ahí vamos al atletismo. Y tomamos la decisión de ir al atletismo, ahí fuimos con un entrenador deportivo ahí con el objetivo de bajarle. Sí, con el objetivo de bajarle a la velocidad, o sea, en las piernas. Yo pensé que cambiarte de... No, con el objetivo de bajar la velocidad para cuando viniera el escauteo, el próximo escauteo. Sí. Y total que íbamos y 6 meses, haz de cuenta, 6 meses me retiré yo de estar jugando, me metí machino en atletismo, o sea, en 6 meses dije yo, pues no voy a perder las cualidades de béisbol nomás por meterme en atletismo, como sea voy a estar corriendo. Y ya me puse con Chuy Corbera, que es paz descanse, un muy buen entrenador ahí de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ahí estuve entrenando con él, hacía ejercicios, el ABS, le pegaba la pistola y yo en el piso y me levantaba en chinga y me corría sprints de a 5 metros, pero unos 50, no, era un entrenamiento bien canijo, pero rindió sus frutos. Yo me acuerdo en aquel tiempo, como yo también pichaba, pero yo quería ser bateador, pero pitcher zurdo decían y la chingada, yo pichaba y mi velocidad era como de 88 millas, 87 millas, cuando había gente como un amigo mío, un gran amigo mío, Arturo López, exitosa carrera, lo felicito por la exitosa carrera, hasta se lo he dicho yo de frente, canijo, te la has rifado. Y que lo estamos esperando, ya hablamos con él para tenerlo aquí en entrevista, pero esperemos pronto. No faltes, no, tiene mucho que comentar. Yo sé que te estás riendo ahí, cabrón. Entonces, y él llegaba y ya tiraba 90 millas, 91, 92. En aquel tiempo se usaba la pistola 91, me acuerdo, la pistola la grande, ¿no? Ahorita se usa mucho la chica, no, la cuadrada, la bazooka. Sí, que para los que no estén muy metidos en el mundo del béisbol, la pistola se refiere al radar con el que los scouts medían la velocidad del lanzamiento de los pitchers. Y también comentar, porque eso es bien curioso, antes, no sé ahora, sé que ya están bien chiquititas. Sí, eso lo he visto ahí y ahí para darle el gol del anuncio, con Marco Camarena, que tiene una academia que se llama Next Level. Es una cosita así bien chiquita y ahí les marca la velocidad. Pero antes, a nosotros, bueno, desde mi experiencia, a mí me daba miedo que me pusieran la cuadrada, porque había dos tipos de pistolas. Era un pedón esa cuadrada. Era una cuadrada, casi sale un cuadro aquí, y te va a poner una foto aquí en el... 3 millas menos marcada esa pinche pistola. Y una redondita que era más chiquita. Ajá. Pero eran las que se veían. Y la pistola cuadrada te tumbaba millas, no, o a lo mejor era pistola, más exacta, no sé. O sea, la pistola cuadrada la traía el gringo y te la ponía aquí. Si vas a tirar duro, en este radar me tienes que tirar duro, nada de que la chiquita. Nosotros somos con la pistola grande. Y yo, venga, tu madre. Yo decía, lo más duro que tiraba, me esforzaba de amar y tiraba 88 millas, 87 millas. Me acuerdo de Israel Monarres en aquel tiempo, que firmó para Cincinnati tiraba 90, 91. Venga, tu madre, decía yo, no, y eran de mi edad y todo el pedo. Decía, bueno, a lo mejor no había desarrollado bien, suficiente. Bueno, total que en ese transcurso de entrar al atletismo, pues ya después de 6 meses me vengo otra vez al campo.
Y no, y sí, la fuerza igual, las piernas las bajé, ya empecé a correr 7, pero tú sabes que bajar de 7.3 en 60 yardas a 7 es un pinche alcance bien cabrón. Que es lo mismo cuando es las millas para lanzar. Es lo mismo. Subir de 90 a 92 es... Sí, es lo mismito, es algo bien cabrón. Se escucha fácil, pero es algo bien cabrón. Sí, sí. Total que de repente me tiran rolas al outfield, al fielder derecho, y agarro y tiro a tercera. Y tu madre, durísimo, me sentía durísimo. Y home, un duro. Y en esos entrenamientos ahí en CU, que iba a CU, me acuerdo que Chepe Zazueta estaba en el campo de abajo y tenía una pistola grande. Tenía un radar grande, pues, una pistola, no dice pistola porque así siempre decía, pero tenía un radar grande. Entonces, ay, Chepe, pues chéqueme, súbete zurdo y que no sé qué, y ahí voy yo. Y sí, estaba calentando y me sentía súper suelto, así, tu madre, decía yo. Y ya que la puso, ¡pum! ¿Cuánto? 92, con el radar grande. ¡A la madre! Y pum, 92 y 93, y no, de 91 no bajé, pues, tiré, hice como unos 10 lanzamientos. Y yo llegué ese día a la casa emocionado con mi papá. Papá, ¿qué crees? Le dije, ¿qué pasó, hijo? Pues estaba entrenando como outfield, pero me subí y tiré duro 92. Ah, neta, me dice. Ok, o sea, tú ibas a entrenar lo normal de bateo, filial y todo. Sí. ¿Te subiste nomás por subir? Sí, me subí. Yo ya me veía como outfield, pero ya como pitcher no, porque mi velocidad, mi brazo como outfield era bueno, pero como para pitcher no, pues. Sí, para pitcher no, sentía que me faltaba, pero de repente el atletismo me hizo tener movimientos explosivos en mi cuerpo que se soltaron, pues. Entonces empecé a tirar y no, 92, y cuando uno tira duro, y más si eres zurdo, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Y cuando no tiras duro, pues ni te pelan. Entonces, de repente, pues me empezaron a buscar, los scouts me empezaron a buscar, las organizaciones. Porque ahí con Chepe, pues se corría el agua, todo. Si un scout quería ver gente, lo veía ahí en el campo de CU, pues. Entonces, luego se supo y luego me empezaron a ver y fue como, así me hice el paso como pitcher. No todos saben mucho, pero antes de pertenecer a Dodgers, firmé con Cincinnati. Okay. Yo firmé con Cincinnati. Pero hubo un problema y hubo un pedo ahí porque Joe Álvarez creo que se llamaba, un señor Álvarez, un scout, Joe Álvarez creo, un cubano, sabía él que pertenecía yo a Saltillo, pero Saltillo ocupaba no nomás solamente firmar mi hoja para yo poder irme a Estados Unidos, o sea, ellos no pedían nada. Y le dije a Joe le dijimos a Joe, pues Joe, tienes que hablar con Sarapero para que, no, sí, no te preocupes, eso ya está hecho y la chingada, hay que llegar a un acuerdo. Y sí, se llegó a un acuerdo y firmé yo con Cincinnati, todo el rollo, firmé con Cincinnati. Y cuando viene yo a pedirle, ojalá no me equivoque el nombre, Joe Álvarez, sí, me acuerdo perfectamente bien. Y cuando ya firmamos las hojas y él va con la organización Sarapero, con los señores Ley, a que le firmen la liberación mía, pues no, lo echaron para atrás, le dijeron, hey, no señor, aquí Ahumada no va a ningún lado. ¿Cómo es posible? Y que no sé qué, no, es que primero tenías que habernos dicho a nosotros. O sea, no tuviste la cordialidad de decirnos a nosotros, te brincaste las trancas, te fuiste directo con el muchacho. Y a nosotros ni nos tomaste en cuenta. Pero él sí sabía antes o no sabía. Sí sabía, nosotros le dijimos, yo y mi papá le dijimos, ¿sabes qué? Tiene que primero, o sea, pertenece a Saltillo, ocupas hablar con ellos para que lo liberen. No, sí, no se preocupe, era un cubano, señor Ahumada, yo soy amigo de los señores Ley y eso está resuelto. Ah, bueno, le creímos nosotros, pero a la hora de que le firmara la hoja de liberación mía a Saltillo, lo echaron para atrás. Entonces el contrato se canceló. Y que cordialmente lo hizo igual Mike Brito, porque Mike Brito también estaba ahí en la polla, había Padres de San Diego y todo eso, y Mike Brito en su momento hizo lo que tenía que hacer, habló con ellos primero y todo, y se llegó a un acuerdo y fue donde firmaron mi carta para yo pertenecer a Estados Unidos. Así fue como llegué a la organización, como pitcher. ¿Por qué? Porque
pues tiraba duro en ese momento y gracias al atletismo que me sirvió un chingo, y por aparte, eso me hice pitcher. Y aparte zurdo. Zurdo, que se pitcher. ha comentado mucho en los episodios que, quieran o no, un brazo zurdo es más cotizado Sí, totalmente. que un derecho, ¿no? Y más un zurdo que ya anda arriba de las 90 y tantas millas, Ajá. pues es una minita de oro para los Sí. equipos de grandes Yo te ligas. estoy hablando de hace más de 20 años. Ujú. Te estoy hablando de hace más de 20 años y ahorita un zurdo tiene 92, hace 20 años que tiene 92 con el radar cuadrado, el largo, o sea, Exacto. era algo chilo. Ajá. Y ahí Edgar, ya supongamos firma, se va con Dodgers. ¿A dónde te manda Dodgers? A Dodgers, ¿Vas directo a Estados Unidos? voy directo a o vas Estados Unidos. Academia, ¿no? No, voy directo a Estados Unidos. De hecho, cuando yo firmé, yo el acuerdo que tenía con Dodgers es, bueno, yo firmo con ustedes, pero yo no quiero ir a Dominicana, Venezuela, yo quiero ir directo a Estados Unidos. Si no hay ese interés, no estoy interesado en pertenecer a la organización. Y estuvieron muy de acuerdo. Inmediatamente, no, sí, adelante. Nosotros te queremos para que te desarrolles en Estados Unidos y eso, y adelante. Entonces se firmó y me fui directo a Estados Unidos. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Tenía 18 años en el 2002. Pues si estabas muy plebe. Sí, muy plebe estaba todavía. Entonces, ya fui al primer año, fui al sprint training, a la liga, y me quedé en la liga rookie, y me fue muy bien, gracias a Dios, me fue muy bien. Ahí, cuando ya entras ahí, cuando te dicen qué papel vas a tomar, te dicen, vas a abrir, vas a relevar, situacional, ¿qué? Fíjate que allá en la rookie te van cuidando porque no es como que llega y abre o llega y quiero que releves todos los días, no, primero como que tu brazo tiene que agarrar la fuerza porque hay que tirar todos los días. Ojo, cuando uno firma, yo por ejemplo, yo tiraba hoy aquí antes de firmar, yo tiraba hoy y tenía que descansar como unos 5 días para que me viera otro scout porque yo ocupaba, si yo tiraba 15 picheos, pero quería estar bien descansado para que me volviera a ver otro, cosa que no estamos acostumbrados los que antes de firmar, cuando ya se van a pertenecer a una organización, estás allá y todos los días tienes que tirar. Sí, que es justo lo que hemos comentado en otros episodios y fue una de las experiencias que yo platico de mí, es de que es lo mismo, y eso va para todos los que nos están viendo que no han firmado o que se quieren dedicar al profesionalismo, que aquí estamos acostumbrados a que entrenas de lunes a viernes, descansas el sábado y nomás tiras el domingo en tu liga, liga local. Y ya luego, ¿qué? Descansas de lunes a viernes. Y es algo que uno se acostumbra a ese ritmo. Claro. Y cuando, por ejemplo, a mí me mandaron a Liga Noroeste directo, a mí no me tocó ir a Academia del Carmen en su momento, con Zaraperos, pues ya Liga Noroeste de entrada voy de relevo. Y ya de relevo, pues es de que tiras un día, un bateador, pero el otro día te avientas una entrada. Y otro día vas por un bateador y luego descansas. Ya estar tirando, el brazo no está acostumbrado. Sí, no está acostumbrado. Exacto, ¿y ahí cómo te acostumbras? No, es un show. Yo me acuerdo que llegué y ya estaba Arturo López allá, me acuerdo, paisano. Ya estaba allá y, bueno, ¿qué onda? Ya llegué, hey, ponte trucha porque aquí ibas a tirar todo. Él ya tenía un año allá. Ponte trucha, aquí ibas a tirar todos los días, me decía. Y estaba Víctor Álvarez allá también. Víctor Álvarez estaba más arriba, ya andaba cerca de Grandes Ligas él, o ya andaba en Grandes Ligas. A mí cuando yo llegué me bajó la velocidad como 10, 12 millas, me dijo. Arturo López eso me dijo. No aguantaba el brazo, lo chingón es que no te truene, me dice. Que no te truene, que te aguante, porque después no te me agüites, pero a los 2 meses, si el brazo no te truena, vas a agarrar la velocidad que tú tenías. Y dicho y hecho, yo empecé a tirar, pues hoy llegué a de cuenta que ya empezamos a entrenar, llegué y tiré hoy. Pero no en juego, sino que tirar bullpen, no, duro hoy, duro mañana, duro pasado. Tu madre, decía yo, y después me tocaba un juego y no me sentía ni duro. Tu madre, de 85 millas andaba tirando así. Total que sí me bajó como unas 10, 12 millas también a mí la velocidad, pero mucho me bajó. Pero no tenía dolor, lo que tenía era cansancio. Era más que nada cansancio. Y sí, con el paso como de los 2 meses, ya me volvió la velocidad mía, mi cuerpo, mis músculos, todo, mis tendones, todo, agarraron el trabajo que se hace allá para poder ser un pitcher profesional, porque si no agarras esa resistencia, jamás vas a poder. Sí, pues en Estados Unidos, de hecho, si analizamos el rol de juegos de un equipo de Estados Unidos, son 160 juegos y todos los días, o sea, no hay descanso más que a lo mejor descansas un día en la semana,
pero son 6 juegos seguidos, entonces ahí pues el brazo de un pitcher está bien expuesto, ¿no? Sí, claro, de hecho para ellos, para eso te preparan. O sea, ellos no te firman, para que vengan a jugar a ligas menores, ¿no? Ellos te firman y te preparan para en un caso llegues a grandes ligas, pues sí que estés listo. Para eso te preparan. Y entonces, qué bueno que en aquel momento yo tuve la gente que me dijo, ¿sabes qué? Te va a bajar la velocidad bien gacho, pero si te recuperas te va a subir igual. Y sí, me pasó. Me pasó ese proceso. Porque ya tuviste a alguien que ya lo había vivido. Sí, claro. Entonces eso siempre es bueno. No, siempre por eso es bueno. Siempre dicen que los latinos en Estados Unidos se acobijan, porque se acobijan. Pues de entrada el idioma está complicado, muchos no hablan inglés. Pero segundo, pues tú tenías otro culiche ahí, pues con mayor razón, más fácil. Sí, estaba Arturo, consejos, ¿no? Estaba Arturo López, Víctor Álvarez, Edgar Lizárraga, todos habían pasado por lo mismo. Todos habían pasado por lo mismo. ¿Y ahí termina la rookie y a dónde, cómo ahí terminó la rookie y tuve una operación, fíjate, tuve una operación inguinal yo. Okay. Una operación al término del año, terminé muy bien el año, buena efectividad y todo el show. Creo que 2 de efectividad, 2.06, algo así. Y terminé el año y me operaron de una hernia inguinal. Y ya me operaron como faltando unos 10 días para que acabara la temporada. Me operaron de una hernia, se programó para que, o sea, yo podía terminar la temporada, pero sí era bueno operármela. Y me operé, me acuerdo, y sí me dijeron, no hagas nada en invierno. No hagas nada. Ok, no hago nada, dije yo. Y ya me operaron, pero pues me acuerdo que me operaron y llegué aquí a México, a Culiacán. Y tenía una invitación de los Cañeros de los Mochis a entrenamientos. Y yo estaba plebe, y no, pues era muy chingón jugar Liga del Pacífico. O sea, venía a jugar a la rookie, pero jugar Pacífico era siempre en su momento ha sido un sueño de cualquier jugador también jugar en el Pacífico. Claro. Entonces, pues sí, hice poco caso, la verdad. Hice poco caso, ahí me las vi. El maldito mexicano. Sí. Es que no eres el primero, ya no, hacemos cada pinche babosada a veces que dices tú. Ahorita ya puedes recomendar, ya puedes decir no hagas esto, pero en aquel momento, pues yo estaba joven. Exacto. Yo estaba joven y me llegó la invitación, la calentura de ir, los Cañeros que acaban de quedar campeones, porque mi debut con los Cañeros fue en el 2002-2003 y ellos quedaron campeones en el 2001-2002. O sea, era el equipo de moda en ese momento. Que si quieren ver esa parte de Cañeros del 2001-2002, no se pierdan el episodio de Víctor Álvarez, que ya está, ya está en YouTube, en plataforma, y él fue parte de ese equipo de 2001-2002. Y ahí nos platicó más o menos cómo estuvo ese campeonato. Sí, claro, ¿no? Víctor Álvarez venía de quedar campeón, capaz y no me acuerdo, pero capaz y fue el de los mejores ahí, porque era su prime, ese era el mejor pitcher zurdo para mí que viene en ese momento, aquí en México. Y ahí no haces caso como buen mexicano. Sí, no hago caso. Vas a y ahí voy y le digo a mi papá, oye, hijo, cuídate. No, yo me siento bien, papá, le decía, me siento bien. Y un pastillero me tomaba como unas 8 Advil me tomaba para poder resistir los entrenamientos. Y sí, llegué a entrenamientos y me sentía bien. Mi brazo pues estaba fresco, estaba joven. O sea, la velocidad suficiente para hacer buen papel ahí, pues ahí en los entrenamientos en México. O sea, era suficiente mi velocidad. No era la que debería tener, pero era suficiente mi velocidad para poder hacer un buen papel. Total que sí, empecé entrenamientos y todo. Y sí, me fue muy bien. Pero eso sí, mi mecánica la cambié. Mi mecánica pues no fue la misma, como me protegía mi brazo para que no me doliera lo de la hernia inguinal. Y fui creando malas costumbres. Fui creando malas costumbres que no me sirvieron en nada. Pero como estaba joven, pues tiraba puro brazo y era una velocidad suficiente para poder sacarlo aquí en México. Sí, que por evitar el dolor. Por evitar el dolor, o sea, mi hernia inguinal era acá abajo y no me agachaba tanto, tiraba con el brazo, pero estaba fresquecito, joven. No la velocidad suficiente como para hacer las cosas bien, pues. Pero no me estaba creando una buena mecánica, después creé una mecánica horrible que no me la podía ni quitar, de tanto que la usé evitando un dolor. Ok, oye, y ahí, porque ya me entró
la intriga ahí. Cuando se enteran de Dodgers que te fuiste a pretemporada, te hablan, te regañan, te dicen algo, no te dicen nada. Fíjate que en ese momento. No se enteraron. Fíjate que no, sí se enteraron, sí se enteraron, pero me preguntaron que si cómo me sentía y que me sentía bien. Yo le dije, no, yo me siento bien. Ah, bueno, no siento dolor y eso y la fregada. Y sí, o sea, hice buena pretemporada, me acuerdo, me quedé en el equipo de Cañeros y tiré el inaugural, luego tiré el otro inaugural, creo que se jugaba contra, era Guasave en Mochis, y luego nosotros regresábamos la visita. Exacto. Y tiré los 2 inaugurales, no, yo encantado, feliz de la vida, o sea, me había ido bien, pero pues creando malas mecánicas, o sea, si yo tiraba 93 millas, 92, 95, 94, o sea, andaba tirando la más dura 92, pues, a 91, 90, sí. Pero nada comparado, pues como... Sí, o sea, pierdes velocidad por una mala mecánica, ajá, que eso es algo bien importante. Recuerden a todos los jóvenes que están trabajando para llegar a un objetivo, el trabajo de mecánica, que es la biomecánica del lanzamiento, es muy importante. Entonces, pero al final de cuentas, los 90, 91, pues para Liga Mexicana, pues... Sí, en aquel tiempo eran muy buenos. Eran muy buenos, pero en Estados Unidos no les agradó mucho porque, para empezar, ellos no me firmaban con esa velocidad. Ellos me firmaron con otra. Entonces, el caso mío en Estados Unidos fue el siguiente año cuando reporté. Ahí, ¿qué te dijeron? No, pues llego yo a Estados Unidos y... Te esperaron con el cinto. No tanto con el cinto, pero a ver cómo vienes. Ajá. Y, o sea, me imagino que a todo el mundo están esperando a sus prospectos y la fregada. Y pues yo seguía con la misma velocidad y no desarrollaba y tenía una mecánica bien cruzada, me acuerdo, se me cansaba mucho el bíceps, se me cansaba demasiado el bíceps, nada del hombro, nada del codo, el bíceps, o sea, esta parte se me cansaba demasiado. Y llegaba y lo más duro 92 millas, lo más duro cuando yo ya había levantado 94, 93, 95. No salía de 92 millas y muchas salidas de 89, 88, 90. Bueno, total que hice un buen sprint training y esa vez ya me mandaron a la clase A. Y ahí voy a la clase A en Ogden, Utah, era por allá. Ogden Raptors se llamaba el equipo. Y fui a la clase A. Y sí, tuve un año en números, no fue el mejor año. Y igual también, pues mi velocidad no era la mejor. Y nunca subí la velocidad. Nunca volví a lo que yo tiraba. Nunca volví, o sea, de 92 para arriba, ya no surgió. Todo era de 92 para abajo. Ya tu madre, pues ni modo. Y se acabó la temporada y ahí vengo para el tercer año a Estados Unidos. Y sí, tuve un sprint training muy bueno. Creo que me acuerdo tiré como 8 entradas y no me anotaron carrera las 8 entradas. Pero no. A los gringos no les interesa eso. A los gringos lo que les interesa, ¿sabes qué? Por mí que te macaneen. Pero yo te firmé tirando 92, 93, 94 millas hasta 95. Yo te firmé tirando eso, o manténme eso, pero no me bajes. Y ellos, el parámetro que tenía es que yo ya tenía un año con un parámetro bajo, mi velocidad no era igual. Y ese año vengo y llego tirando lo mismo, ya sin subir más de lo normal. O sea, ya no andaba tirando las 94, 93. Pero ahí, por ejemplo, para entrar nada más así, ellos no o sea, tenías tu mecánica que te llevó a esos lanzamientos. La echamos a perder, digámoslo, por pichar en México, la lesión, lo que tú quieras. Pero ellos luego no buscan la manera de volverte a corregir, de hacerte un cambio, no trabajan mecánica allá en Estados Unidos. Sí, ¿no? Claro, sí trabajan mecánica, hizo todo lo posible, pero no sé, creo una mecánica tan mala, no digo que me cansaba mucho el no encontraron un porqué, pues. No sé si tenía que ir a atletismo otra vez, fíjate también. Lo pensé muchas veces en su momento, pero no pude, o sea... Sí, te quedaste atorado en me quedé atorado en esa velocidad y el tercer año que llegué, ¿sabes qué? Pues bye, así que te vaya bien. ¿Por qué? Porque pues, como te digo, no nos sirve que hagas una buena sprint training, o sea, a nosotros lo que nos sirve es que mantengas tu velocidad, o sea más, que nunca venga menos, y eso fue lo que pasó en mi caso, por eso fue que hasta ahí llegó mi carrera en Estados Unidos.
hasta clase A. Sí, clase A. Clase A, y luego hiciste un sprint training, te fue bien, pero no hubo aumento de velocidad. No hubo aumento de velocidad, llegué tirando igual que un año anterior. Entonces ahí dijeron, ¿sabes qué? Hasta pronto. Hasta pronto, vete allá con los señores Ley y los zaraperos de Saltillo. Okay. Y ahí ya que pues no es mal nivel, porque al final no, claro que no. La Liga Mexicana de Béisbol se considera como un nivel AAA para ya también brincar, o sea, es un buen paso para llegar también para Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, ahí, ¿cómo te reciben en Zaraperos? ¿O cómo ves ya el cambio del nivel de estar ya en Estados Unidos, en clase A, y luego llegas al béisbol mexicano? No, mira, bien, o sea, con Zaraperos todo bien. Me acuerdo que llegué, ya venía, claro, uno lo cuenta aquí como si nada, ya pasó el tiempo, pero claro que estaba totalmente agüitado en ese momento yo, o sea, era un bajón que me había pegado en mi carrera, pues feo. Pero no, llegué con el retorno a Zaraperos y llegué, me acuerdo. En cuanto llegué, yo creo que duré como 3 días en Saltillo. Y me prestaron a Cerro de Monclova. En cuanto llegué, porque ya tenían el equipo hecho, X o Y, total que llegué y me prestaron a Cerro de Monclova. Y todo el año me pasé con Cerro de Monclova como pitcher. Ahí estuve todo el año con ellos. Y ahí cuando llegas ya como pitcher ya Liga Mexicana, ¿ahí qué rol tenías? Era relevo. Relevista. Igual, seguía con mi cansancio en el bíceps, pero no de lesión, no sé, yo le echo la culpa que no tenía esa, no sé, algo tenía en el bíceps que no me, pues ni modo que si hacía ejercicio, si hacía fuerza, o sea, hacía fuerza para fortalecer el bíceps y no se me fortalecía lo suficiente, o sea, si relevaba muy seguido, me cansaba, la verdad. No era como que si yo relevo hoy y relevo mañana y al tercer día también estoy listo, no me sentía tan listo como si relevaba el primer día. Pues iba sí, en lugar de ir subiendo mi nivel, lo iba bajando. Pues. Sentía que ocupaba más descanso. Son cosas que a veces uno no se explica, pero que sucedieron. Pues es que a lo mejor tu brazo era de abridor. Posiblemente. Y ellos sí descansan más. Sí, posiblemente. Digo, descansan más entre comillas porque pues tienes que abrir un juego y abrir un juego pues tienes que durar 5 o 6 entradas lanzando mínimo. Pero de ahí pues descansas 5 días de recuperación. O 4 días más o menos porque a la quinta ya es la otra salida. Pero a lo mejor tu cuerpo era para abrir juegos y no pasar de relevo, porque quiero también dejar este mensaje. El entrenamiento es diferente en el sentido de ser abridor, ser relevista y ser cerrador. Claro. Recuerden que el abridor hay que tener más, le llaman los gringos estamina, ¿no? O sea, tener más, aguantar más tiempo en un partido y saber controlar tu fuerza, medir el tiempo, la duración, todo ese tema. El relevista pues puede ir por una entrada, puede ir por un bateador, entonces el relevista tiene que ser más explosivo. Sí, tiene que ser más explosivo. Tienes que llegar con tener tus 15 picheos, pero explosivos. Y listo. Y el cerrador, pues vas por la última entrada. O sea, 3 bateadores y se acabó. En teoría, ¿no? Ya si se le envasan, pues es otro tema. Pero entonces, el entrenamiento cambia porque yo me recuerdo que como yo siempre fui relevista, pues los entrenamientos eran más de correr sprints, de correr más de fuerza, no tanto de trote de una hora. Sí, que trota 40 minutos, trota 50 minutos. Eso era más para los abridores. Polos larguísimos. Los polos, exacto. Entonces, era más hacia ese tipo de entrenamiento. Entonces, ahí a lo mejor lo que te pasaba a ti era mejor irte a abrir, pero pues no se dio ahí la cosa. Sí, en su momento, cuando ya me fui a Monclova, me acuerdo, ya el siguiente año ya hice pretemporada con Zaraperos. Con Zaraperos, y me fue muy bien. Fíjate que las pretemporadas siempre me fue bien. Siempre me fue bien. No sé, ahí es donde sacaba mis deducciones de que como tenía los días de descanso suficiente para mi cuerpo, para mi brazo, me alcanzaba a recuperar yo para mi siguiente salida, si fuera de relevo, o de abridor, pues que de abridor tuve pocas oportunidades, casi no abrí. Pero de relevo, pues, o sea, en una pretemporada en Saltillo, por ejemplo, si yo relevaba hoy, como había varios más que ocupaban verlos, o sea, yo descansaba ya 2 días y ya tiraba al cuarto día. Pues hoy tiraba hoy 2 entradas o una, descansaba 2 días y luego volví a tirar. Y ese descanso me hacía bien a mí, me sentía fresco.
Sí. Pero tirar hoy, tirar mañana y posiblemente algún tercer día y descansar y volver a tirar, eso me mataba a mí. Y yo llegué a pensar, yo llegué a pensar que quizá ese descanso era el que ocupaba mi cuerpo, pero no intentaba yo trabajar en el gimnasio corriendo para que mi brazo aguantara la carrilla de un pitcher profesional aquí en México y no lo encontraba, pues no lo encontraba así de fácil. Hay veces decía yo, es que tu brazo no está hecho para eso, decía yo. Tu brazo no está aguantando, o sea, has hecho varias cosas y no está aguantando, entonces, pues, rézale a Dios que ande bien ese día a ver cómo te va. Exacto. Y entonces, por todas esas situaciones que empezaste a vivir, me imagino que llegó ese momento donde decides hacerte bateador. Sí, o cómo llega ese cambio, o dónde te analizan, o dónde te dicen, oye, ¿y si bateas otra vez? Sí, mira, fíjate, yo llegué en 2004 a Monclova, terminé la temporada ahí, hice pretemporada en 2005 con Saltillo, empecé con Saltillo y terminé prestado a Torreón por lo mismo, pues en Saltillo hice buena pretemporada, me acuerdo que tiré los 2 inaugurales de relevo, me acuerdo totalmente que tiré los 2 inaugurales de relevo contra Monterrey, en Saltillo y contra Monterrey en Monterrey. Ya de ahí en adelante ya empezaba mi brazo a cansarse. Ya después tuve un momento de que, por los resultados del juego y eso, que ganábamos fácil o algo así, y ya descansaba y ya otra vez me sentía con la estamina todo lo que daba de mi brazo. Porque por correr no era, pues porque sí le echaba ganas corriendo. No quiere decir que era el más disciplinado, ¿no? También cuando uno está joven hace 2, 3 tonteras que dices tú, no lo hagas ahorita, sí. Pero pues allá en aquel tiempo estábamos muy bien según nosotros. Y y total que ya no eran los resultados que Zaraperos quería, pues quería que yo tuviera y me prestaron a Torreón. Y sí, en Torreón terminé más o menos bien ahí, el tiempo que estuve ahí. Y el siguiente año, en el 2006, me fui a Torreón, prestado desde el principio, pues. O sea, seguía perteneciendo a Saltillo, pero me fui a Torreón. Torreón me quiso ese año. Y en el 2006 fui con Torreón. Y igual, como a mitad de temporada tuve problemas, cansancio total en el brazo, salidas malas. Cuando había hecho igual buena pretemporada y todo el show. Ya total que llego ya, me va de baja Torreón, ya faltando como un mes para que se acabe la temporada. Y fue cuando Ray Padilla, creo que estaba Ray Padilla, me acuerdo que estaba Ray Padilla ahí, el Gato Gastelum, Gato García, perdón. Ah, sí. Sí, el Gato García que te había tocado. Era el directivo, era el directivo. Es director deportivo y era en su momento gerente deportivo. Era el de los viáticos. Era el de los viáticos. Y estaba Ray Padilla ahí y ya en una junta me acuerdo, me mandó llamar ahí Ray Padilla y me dice, oye Edgar, ¿y por qué no te haces bateador? Me dice. Y yo, pero ya sabía que bateabas, ¿o cómo? Sí, ya sabían que bateaba, o sea, todo se sabe y ya sabían que bateaba, pero de repente que me hice pitcher, o sea, porque cuando ellos estaban ahí en los tryouts. En los tryouts sabían que yo era bateador y de repente ya me puse a pichar porque, como te conté anteriormente, que tiraba duro. Tiraste duro. Tiré duro. Pues ellos ya sabían. Así es, ya sabían. Oye, ¿por qué no te haces bateador? Y se me hacía bien difícil. Yo iba de cuenta que esa vez iba por la baja Iba por la baja, ¿sabes qué? Pues decirle, ¿sabes qué? Ray, la organización de Saltillo me gusta, pero no tengo la oportunidad que deseo yo aquí. Y quisiera ir a probarme a otros equipos, o sea, y me dice que si, ¿por qué no me hago bateador? Y la fregada, y le digo, oye, Ray, le digo, pero es que tengo años sin agarrar un bat. Sí, o sea, tengo años sin agarrar un bat y aparte, volver a empezar, le digo yo, está bien canijo, o sea, no se me hace, es como irme a sucursales otra vez, le decía yo, y está bien cabrón, prefiero que me des la baja, o sea, ¿qué te cuesta que me des la baja? Hazlo, es más, déjame ver qué puedo hacer ahí por ti. Y bueno, y ya me fui y volví otra vez, otra junta, otro día. Y me hice, ¿sabes qué? Hazte bateador. Y aparte, no ganaba mucho en aquel tiempo, no se ganaba mucho. Y aparte el sueldo, que me lo bajaran para hacerme bateador otra vez. Y me dijo, no te preocupes. Vas a ir a sucursales, pero vas a ganar tanto, me dice. Ah, neta, sí.
Sí, tú a este bateador, vamos a quedar un año. Vamos a quedar un año a sucursales. Y me agradó la idea. Y ahí voy a sucursales yo. Me acuerdo que fui a Agua Prieta, me acuerdo. A la Liga Norte. Sí, a la Liga Norte de Sonora. Y fui a Agua Prieta. Y sí, en lo que agarraba el timing bateando y la chingada. Y me fue bien, me acuerdo. Quedamos campeones con los vaqueros de Agua Prieta. Y me fui a chingón. Y ¿Y ahí qué posición te pusieron? estaba en el outfield. Fielder. Siempre fui fielder. Okay. Fielder central, el izquierdo, derecho, cualquiera. O sea, ellos te calan, o sea, no te hacen fielder central, o sea, te calan en todo. Sí. Y y me acuerdo, en ese tiempo quedamos campeones y de repente aparezco que Navojoa me agarra a mí en el draft. Me agarra Navojoa a mí, porque ya mi Mochi ya me había dejado libre. Pues. Navojoa me agarra a mí en el draft, o me agarra como libre, no me acuerdo cómo me agarró. Navojoa. Sí, pero ya estabas bateando, o sea, ya ellos te agarraron como bateador. Ya me agarraron como bateador. Okay. Entonces, totalmente que me llegó la invitación de Mayos. Me acuerdo que te da la invitación así tipo al buzón, haz de cuenta, te llega una carta a tu casa y te tienen la invitación al equipo de los Mayos de Navojoa y nos encantaría que acudieras y la chingada. El equipo de ahora Tucson, no, porque sí, los Tucson, ¿cómo se llama? No tiene nombre todavía. No tiene nombre todavía. Van a jugar todavía en Tucson, ya no va a haber Mayos de Navojoa. Ojalá y nos toque ir, se ve chilo ahí el asunto. Sí, va a estar bueno. Entonces te invitan ahí a pretemporada. Sí, me invitan a pretemporada y bien. Empecé entrenamientos y entrenando y todo. Mucha gente se queja en Navojoa, pero a mí vieras cómo me gustó jugar ahí. La gente que había, estaba chido el cotorreo ahí. Me gustaba mucho esa liga a mí. La Liga del Pacífico me encantaba a mí. Y hice buena pretemporada y total que me quedé. Resulta que mi debut de bateador fue primero Liga del Pacífico. Ok. Fue primero Liga del Pacífico. Sí, porque Saraperos te había mandado a sucursales. Me había mandado a sucursales y mi debut fue primero Liga del Pacífico y sí, tuve. Y nada más para complementar ahí, para que los muchachos que estén en sucursales sepan que se puede brincar directo de sucursales a Pacífico. A mí me tocó en su momento, yo estaba en Liga Noroeste, que es cuando está la del Pacífico, ahí en el Nayarit, y había un pitcher, un veracruzano, creo que era Alex Garrido, creo que se llamaba, un zurdo. Y estábamos ahí en las sucursales jugando y tratando de una Garrido, vas para arriba, y le habló Navojoa. Ok. Y él se fue de sucursales al Pacífico. Y debutó primero en el Pacífico. No, es que esos casos suceden. Cuando tú estás bien, te llaman todo el mundo te busca. Sí, se sabe. Cuando estás valiendo madre, ya nadie te pela. Exacto. Así es el béisbol y así es cualquier deporte, me imagino. Sí. Nadie lo van a meter a jugar, lo vamos a meter a jugar para que no se agüite. No, estás bien y vas a jugar. Exacto. Entonces, ¿no? Debutas con Navojoa como bateador. Sí, como bateador. ¿Contra quién debutaste? ¿No te acuerdas quién te pichó el primer? No, fíjate que no recuerdo. Creo que fue con Algodoneros, pero el pitcher no me acuerdo. No lo tengo presente. Tengo la pelota ahí del primer hit y la fecha. Pero no fue tu debut. No, o sea, mi primer hit fue ahí. No, de hecho en mi debut fui out. Okay. Fui out total, pinche rolita cagada segunda. Sí. Pero mi primer hit lo tengo, pero ¿cómo se llamaba este canijo? No era un pitcher así de renombre que se haya quedado, sino no se me hubiera olvidado. Pero me acuerdo más del primer hit que fue con Algodoneros, pero no me acuerdo del pitcher, la verdad. Ok. Sí, y ahí estabas de fielder. Sí, ahí estaba de fielder. Y como te digo, pasé todo el año ahí en Navojoa a gusto. Me acuerdo que era un equipón ese año, era un equipón el que traía Mayos. Tenía talento mexicano, pitchers que les había ido muy bien en verano y la primera vuelta nos fue chingón, quedamos en primer lugar, no jugaba mucho la verdad, pero pues andaba encantado de la vida, era mi debut como bateador en la Liga del Pacífico y íbamos a gusto caminando en la primera vuelta y en la primera vuelta primer lugar y en la segunda vuelta pues empezamos a bajar el caballo, como dicen por ahí, y a tener problemas al último, pero ya habíamos asegurado el pase playoff. Me acuerdo que faltando como unos pinches 5 días para se acabara la temporada. Y se trajeron a Luis Carlos García a
a Mayos, y pues al modo de don Víctor Cuevas y no, si traemos a Luis Carlos hay que quitar gente. Y me acuerdo que nos quitaban al Rayo Arredondo y a mí, para traer a Luis Carlos. Con ganas de decirle a don Víctor, y a mí qué chingados me quitas y qué tanto le puedo dañar yo ahí, hombre. Uh-huh. Pero pues al modo, lo que querían era reducir nóminas, tú sabes cómo se manejado siempre negocio, ahí. Pues el negocio. El negocio. Y está totalmente que me fui tranquilo, a gusto. ¿Qué vamos a hacer? Son decisiones. Son las decisiones y queda para la anécdota eso, la historia. Uh-huh. Ahí terminó mi carrera ya en el profesionalismo. Ahí terminó mi carrera. Ahí ya fue, nos vemos, béisbol mexicano profesional. Y me voy a hacer mi profesional. Sí, semiprofesional. Así es. Ok. Pues ahí está la trayectoria de Edgar Ahumada, que la verdad fue buena carrera porque duraste muchos años. O sea, al final de cuentas, yo siempre les digo a los invitados y a los jugadores, habrás jugado mucho, poco, pero durar tanto tiempo, la verdad que no es fácil, y menos cuando ya te traen extranjeros, cuando ya traen gente de contratos. No, grandes. Claro, no es fácil. No es fácil y pues igual te felicito por la gran carrera que tuviste. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, ya para finalizar el episodio, que es la sección de preguntas que dejó la afición desde las gradas. Es la gente que le tocó verte jugar en su momento o aficionados que dejaron sus preguntas, ¿sale? Entonces, nos dejaron 4 preguntitas para ti y vamos a hacer la primera pregunta, ¿sale? La primera pregunta nos la deja Miguel MT y nos dice, ¿qué es lo más difícil de haber sido jugador profesional? Fíjate que las circunstancias que pasan durante tu carrera, pero para mí nunca fue difícil dejar mi ciudad natal, mi familia, por irme a jugar profesional. No, nunca fue difícil eso. Fue más difícil lo que te pasa, las cosas que te van pasando. Son de las que te puedes decir, cabrón, si hubiera sido diferente, a lo mejor hubiera pasado esto, pero no hay que quejarse de nada. Hay que disfrutar lo que se pudo jugar y es todo lo que te puedo decir de eso. Ok. La siguiente pregunta nos la deja Ramón X, y esta es como anécdota, y nos dice que nos cuente sobre el pelotazo que le diste a Mario Valdés. ¿Qué pasó ese pinche pelotazo, canijo? No, pues buena historia. La gente se acuerda mucho de esa madre, me la recuerda mucho y está chido. A mí también me gusta recordarlo y le agarro cura de eso. No, pues Mario Valdés en Mochis. Estábamos en Mochis, me acuerdo. Estábamos en Mochis y me toca venir a un pinche situacional en la 7ª entrada, creo. Vengo de relevo y Culiacán estaba plagado de estrellas. En ese tiempo era Culiacán, traía puro animal, como dicen por ahí. Total que vengo con hombre en tercera y en segunda, con 2 outs a picharle al killer, a Eduardo Jiménez. De entrada. De entrada. Y vengo y al primer picheo, pegado. Y me saco un fly zone al izquierdo y salí a la entrada. Venga tu madre, ya chingué, ya ahí voy. Y ya sacamos la entrada ahí, venimos a batear nosotros y sigue Mario Valdés abriendo tanda en la siguiente entrada. Y ahí vengo yo, como Mario Valdés era zurdo, pues me tocaba seguir pichándole a Mario Valdés. Y vengo y viene Mario Valdés, Grandes Ligas, así, peinadito, toda la vida peinadito y todo el pedo, y de Grandes Ligas, prospectazo y la chingada. Y el primer picheo, recta fuera, bola. Dale. Segundo picheo, pegado. Sí, pegado, vámonos. Y vengo y recta pegada, pero pegada a la cabeza, pacas en la cabeza le di. Le di duro. Pero pues nadie es de adrede, ¿no? Nadie de adrede. Sí. No se levantaba Mario, estaba tirado. Yo pues asustado en ese momento, asustadísimo. A tu madre, decía yo, y estaba tirado Mario. Total, que ya se lo llevaron y la chingada. Yo también salí, por ese bateador iba por Eduardo Jiménez y Mario Valdés. Y ya salí yo también. Entonces ahí quedó Mario. Total que a Mario pues duró casi toda la temporada fuera por ese pelotazo. Okay. No, yo se lo di de cuenta que empezó la temporada, ese pelotazo a Mario se lo di. Casi terminando, como a los 20 días de la temporada, empezando la temporada se los di. Okay. Y a Mario volvió por allá en diciembre. Por allá en diciembre a causa de ese pelotazo. Entonces,
Pues todo el mundo recuerda porque Mario Valdés, Grandes Ligas, White Sox y la chingada, o sea, Sí, y yo lo tumbé y no se recuperaba Mario, no se recuperaba. Total que ya después volvió Mario y qué bueno, porque sí. ¿quién no conocía a Mario Valdés aquí en Culiacán? Era una estrella, era un animal totalmente. Exactamente. Totalmente. Y que es cierto, al final de cuentas, uno como lanzador, pues no busca hacerle daño al bateador, pues simplemente es, pues se te suelta la bola o te equivocaste. Sí, pues, sí, bueno. suelta la bola. No, incluso la historia de Mario sigue todavía porque cuando Mario viene y juega, o sea, algo cabrón, cuando Mario viene y juega por allá en diciembre, el primer pinche juego, en esa misma temporada, pues no estamos jugando contra ellos. Okay. Y me toca picharle a mí. Otra vez a Mario Valdés y él acababa de entrar y yo no sé si lo hicieron de adrede, pero no, que no creo, es la situación. Pues ya tenía todo el año pichando, pues me volvió a tocar a mí picharle a él. Cuando él venía a hacer otra vez su debut después de aquel pelotazo. A tu madre, ahí voy, y me tocó ir a picharle a Mario con casa llena, me acuerdo. Y ya vengo, fue el estadio aquí de los Tomateros. Y vengo, y en 2 bolas sin 2 strike, me piden un slider. Y vengo, tiro el slider y me da rola entre primera y segunda, y la bola pasó. Okay. O sea que se trajo 2 carreras, me chingó. Pero todo bien, o sea, qué bueno que ya no sucedió lo mismo, que no, qué bueno que pegó esa línea en lugar de volver a dar otro pelotazo, o sea. Sí. Pero, o sea, creo yo que también fue muy difícil para él durar tanto tiempo fuera y que venga a batear en ese o sea, no vino de emergente él empezó el juego, claro está, pero que todavía venga el primer juego y le toque que yo le piche otra vez. No, pues estuvo bien cabrón, ya se acabó, dio su hit, me sacaron a mí y él quedó a gusto con su hit, pero como y anécdota también nunca lo hablaste con él, nunca te tocó coincidir. Fíjate que sí, como él era Mario Valdés en ese momento, yo no seguía. Cuando yo me hice bateador, ya después él hizo su retorno a Vaqueros Laguna, me acuerdo. Y yo ya me estaba haciendo bateador y fui con pretemporada con Saltillo, me lo encontré en una Copa Gobernador en Nueva Rosita, Coahuila, me acuerdo. No sé si te acuerdas que hacían Copa Gobernadores por ahí en Coahuila. Sí. Entonces, allá me lo topé, me acuerdo que él estaba bateando. Él estaba bateando y le dieron base. Y yo estaba jugando primera base. Y llegó a primera y pues, era el Mario Valdés que yo le había pegado a la cabeza. Y nomás, pues, nunca había hablado conversación con él. Y llega a primera y yo calladón. Y él, fíjate, él solo me dice, ¿qué onda, zurdo? ¿No me vas a saludar? Me dice, ¿o qué? Y yo ya me dio confianza machín. Me gustó como la forma como me habló, pues. ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, viejo, echándole chingazo, le dije. Ahora, le échale chingazo, compa. No se agüite. Sale a darle, le dije. Y desde ahí, o sea, claro que me tenía que ubicar porque, sí, oye, pues fuera el que le había pegado en la cabeza, prospectazos, casi toda la pinche temporada afuera. Entonces, eso me dio confianza en entablar conversaciones con él y ya después, donde me lo encontraba, lo saludaba y me saludaba y la chingada, chino. Sí, muy buen compa, la neta. Muy buen compa. Bueno, la siguiente pregunta nos la deja Rogelio MX y nos dice, ¿qué fue lo más difícil de haber firmado con Dodgers? Pues, fue difícil porque si quería pertenecer a Estados Unidos, pues no tenía los parámetros en su momento todavía. Pasar el atletismo 6 meses fue muy difícil. Era una chinga el atletismo, pero gracias al atletismo me dio unas cualidades físicas y unos movimientos explosivos que me ayudaron a poder firmar para Dodgers. Y ya estando en Dodgers, pues cuando estás en Estados Unidos, yo la verdad disfrutaba mucho. Sí. No fue difícil firmar para la organización, porque ¿quién no quisiera jugar con Dodgers? Lo difícil de Dodgers es la bola de prospectos que tiene. Sí. Ya después. Sí, claro, ya después, que en su momento yo te puedo decir varios prospectos que jugaron, varias gente que estaba con Dodgers y jugó Grandes Ligas, que en Dodgers no estaban ni cerquita de jugar. ¿Quién? A ver, menciona. No, como Che Victorino. Okay. Che Victorino era un fielder, híjole, por allá en AA lo tenían y no estaba lejísimo de los que estaban ahí en Dodgers, estaba lejísimo de poder subir al equipo grande de Dodgers. Me acuerdo que había un pitcher que Tanyon Sturz que
que ya había tirado Grandes Ligas y llegó a Dodgers y no subió, y después subió con Yankees. Scott Proctor, me acuerdo, otro caballo pitcher que en Dodgers no estaba cerca de subir, y subió, ¿cómo se llama? Con Yankees. O sea, me tocaron dos jugadores en ese tiempo que decían, cabrón, suben con Yankees y con Dodgers, ¿por qué no subieron? Si aquí los tenían, decía yo. Sí. O sea, sí, fue bien cabrón. Ahí de la organización al final. Sí. Incluso me acuerdo un mexicano, Luis Alfonso García, que fue a batearles 300 en AAA, darles 30 jonrones y producir más de 100 carreras, y nunca lo subieron los Dodgers. Sí. No, eso fue lo más difícil de la bola de prospecto que tienen los Dodgers. Ok. Y ya la última pregunta nos la deja Miguel MX y dice, el bateador más difícil que te tocó picharle. El bateador más difícil... Desde lo que es... Pues híjale, un gringo, Brandon Webb. Brandon Webb jugó, él fue un prospectazo, jugó aquí con Guasave, pero ese vato, creo que ese vato en la clase A, ahí con Ogden, Utah, el que me dio los 3 jonrones fue él. 5 veces le piché, él me dio los 3 jonrones que me dieron en esa liga, él me lo dio. Es que sí estaba caballo. No, sí, yo la verdad, no. Unos leñazos me dio, hombre, a uno que todavía no cae el pinche jonrón ese. Durísimo, era el prospecto 1 o 2 en ese tiempo de Anaheim, pero a mí me hizo pedazos. No fue el gran jugador en Grandes Ligas, pero pues es cuando te toca, dices tú, muchas veces le preguntas a alguien, ¿quién fue el más difícil de picharle? Y no fue el gran bateador. Pero a ti te hacía pedazos. Sí, de hecho yo no la he contado todavía aquí Hablemos del Rey, pero entre mis amistades y familiares, yo les digo que muchos a veces no ubican mucho al becerro a Mezcua. A Cebes. Yo lo ubico muy bien, machín a mí. Pues, estando en pretemporada, yo en Reynosa ya no está en Saltillo, está en Reynosa, pues me tocó tirarle a Zaraperos. Y recuerdo muy bien que me enfrenté a 2 que estuvieron conmigo en sucursales y eso sí los dominé fácil. A lo mejor porque eran más de mi nivel, pero luego me sigue el Aceves y me pega un palo que todavía no cae. Y entonces dicen, ¿cómo te fue a pegar jonrón? Digo, es que a lo mejor no tuve la carrera tan exitosa como su hermano, pero tenía un chingo de fuerza para batear. Sí, no tenía mucha fuerza, ¿no? El becerro... Aparte, a mí se me hacía buen jugador. No, yo tengo cosas del becerro chilas, pero no, tenía mucho poder. Sí, porque fue una recta que se me quedó y me la hizo pedazos. Y la cuento con mis amistades. Le digo, no, es más, todavía no cae más el palo que me pegó el Aceves ahí. No, yo como jugador el becerro tengo buenos datos de él. Okay. Y ya para la siguiente sección, que se llama Pisa y Corre, preguntas rápidas, no te voy a dar mucho tiempo para pensar, nada más responder rápido, ¿sale? Ahí te va. ¿Slider o curva? Curva, ok. ¿Jugar de día o jugar de noche? No, de noche totalmente. De noche. Hasta ahorita quisiera jugar de noche. Ya, sí, de día está. No, hombre, no, es lo peor eso. Ok. ¿Pichar de frente o pichar de lado? ¿De lado? De lado. ¿Qué duele más? ¿Que te peguen un jonrón o un podridito atrás de segunda? Uno de esos Texas que caen ahí. Pues te saca coraje el podridito, pero a mí el jonrón, pues... Te duele más. Te duele más, no deja de doler más un pinche jonrón y más son como los de Brandon Webb. Ok. Y la última es, ¿alguna cábala, mito, ritual, algo que hicieras cada que ibas a jugar o no tenías ningún? No, la licra y la camiseta de abajo del uniforme. Del uniforme, o sea. ¿Te ponías la misma? No, la misma. Si con esa iba bien, con esa era. Nada de cambios. Muy bien. Y bueno, pues ya para finalizar ya el episodio, espero que te hayas preparado porque lo mentalizamos, no crean que no. Armar tu equipo ideal de mexicanos, arma tu line-up en la siguiente sección y vamos a empezar. Supongamos que Edgar va a ser el directivo que se va a llevar a la próxima selección de México. Recuerda que pueden ser mexicanos actuales, de tu época, más antiguos, ahí no tengo tema. Te los voy dando por posiciones y ya tú me vas diciendo, ¿sale? Sale. Primera base. Primera base, no me tocó jugar con él, pero lo que he visto de él me gusta mucho, Joey Meneses. Segunda base. Segunda base, el Cochito Cruz. No me acuerdo haber visto las cualidades del Cochito de las pinches 5 herramientas. El Cochito bateaba promedio, poder, buena velocidad, un machetón. No.
Cochito. la mano para deshacerse de la bola. Es muy rápido. Bien, perro, bien cabrón. Shortstop, posición clave. Shortstop. El mío, cuando lo vi en su prime, que aquí no le podían pichar, no quiere decir que es el mejor, ¿no? Pero sí, no, que a mí me gusta, que me tocó ver a la molacha Javier Robles. En su prime no le podían pichar, aquí hacía pedazos al que sea en invierno. Tercera base. Pues tercera base, todos sabemos que Vinicio Castilla ha sido el mejor, pero el que yo vi, conviví más con él y me gustaba cómo trabajaba a la hora de su zona de bateo. Oscar Robles. Oscar Robles, que ya lo han mencionado 2 veces. Pancho Ponches y Víctor Álvarez, que les preguntamos quién fue el bateador más difícil y todos los dos dijeron. No, Oscar Robles. Dicen, es que tenía un ajuste ese amigo. Oscar Robles, llegabas y te esperaba el primer strike. Te regalaba un strike él te regalaba un strike, pásala por ahí, no lo voy a tirar. Y ya después era un pedo dominarlo. Sí, y si lo tenías en 2 strikes, te llevaba la cuenta 3-2 y terminaba dándote línea porque para cuidar su zona, por eso llegó a Grandes Ligas él. Él no era rápido, no tenía un machetón, no eran las mejores manos, pero su bat lo hizo llegar a Grandes Ligas. Sí, bateaba muy bien. Bien, exacto. Cabrón. Chingón. Muy bien. Los fielders, ¿me los dices los 3 o te voy por posiciones? Pues por posición. Ok. Jardinero central. Central. Como tengo al derecho o al izquierdo, te voy a poner a Karim. Karim García de central. Sí, de central. Primera vez porque todo lo ponen en los sí, te lo voy a poner. Ok. Izquierdo. El izquierdo, porque yo lo vi y vi lo que hizo y nunca llegó a Grandes Ligas. Quizá le faltó en algunas cosas, pero Luis Alfonso García, poder endemoniado, fue a AAA a batearles 330 jonrones y más de 100 producidas y no lo subieron. Okay. Y yo lo vi. ¿Y jardinero derecho? Jardinero derecho, porque también me tocó jugar con él y vi sus mecánicas, su poder y todo, y su dedicación, Mario Valenzuela. Primera vez que lo mencionan. Sí, Mario Valenzuela, sí. No, Mario Valenzuela no por nada fue a darle el jonrón ese a Roger Clemens. El jonrón fantasma. Bueno, jonrón fantasma, pero sí. Mario Valenzuela por eso estaba ahí. Ya lo mencionamos en el episodio que fue un jonrón en el Clásico Mundial de Béisbol, que antes no había la tecnología, pero pegó en el poste amarillo. Pegó en el poste. Y no lo marcaron. No, demasiada fuerza y su mecánica para atacar la pelota y su brazo. Cuando yo lo vi en Saltillo, muy duro. Estaba bien canijo. Muy bien. En posición clave, catcher. ¿A quién pones? Hablamos ahorita de él, fíjate. El becerro Jonathan Aceves, él no siempre jugaba, pero ¿sabes qué me gustaba de él? Que cuando entraba al campo, si él no empezaba el juego o entraba en el quinto, haz de cuenta que se ponía la camiseta de líder, de capitán y protegía al equipo bien chingón, y eso es muy bueno en un catcher. Está como en la Mezcua también. En la Mezcua. Sí, era líder. En la Mezcua era líder y se hizo líder entre caballos, porque él era un jugador hecho totalmente aquí en México. Y tú sabes que Tomateros en aquel tiempo estaban plagados de estrellas que venían de Grandes Ligas. Y Amezcua se hizo caballo y se hizo líder teniendo todos esos enfrente. Entonces, pero como a mí me tocó más convivir con el becerro, me quedo con el liderazgo que tenía en él, porque me tocó verlo en Saltillo también. Era un líder, se fajaba el becerrón ahí. Entonces, Jonathan Aceves. Ok. Pitcher, Víctor Álvarez. Víctor Álvarez, yo lo vi en su prime y estaba bien cabrón. Y bateadores, ¿a quién pones de BD? Al Chatón Vázquez. Que también ya está hablado, pronto va a estar aquí en el episodio porque también tiene una carrera hay mucho que hablar del Chato. Chatón está bien cabrón. Así es. Lo que fue ya por último, para cerrar tu equipo, ¿quién dirige? Manager. Bueno, a pesar de que no me tocó a mí que fuera mi manager ni eso, me tocó como jugador, pero Benjamín lo que ha logrado en tan poco tiempo. Como manager. Hay mucha gente que lo critica, ¿no? Pero los números ahí están. Eso sí. Los números ahí están. Los anillos ahí están. Los anillos ahí están, los números ahí están. Hay mucha gente que tiene suerte, como hablan de Dave Roberts también, sí, el que tiene suerte, oye, pues, y todos esos juegos ganados. Pero pues ahí está. Los números ahí están. Y Benjamín Gil. Muy bien. Pues aquí va a quedar aquí en pantalla en la magia de la edición ya el equipo ideal. Va a aparecer ahorita posición por posición. Y bueno, ya para despedir, te agradecemos otra vez que te hayas tomado el tiempo de venir aquí al podcast para hablar de lo que viviste y hablar un poquito de béisbol. Y ya lo último es, ¿algún consejo que le quieras dejar a los futuros peloteros que se quieran dedicar al profesionalismo? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les das? No, el consejo que les puedo dar es dedicarse 100%, porque en el proceso a mí me tocaron
muchos jugadores que eran muy buenos, pero no eran tan dedicados y no duraron mucho. Entonces los que más duraron son los que no eran tan buenos, pero eran muy dedicados y esos hicieron mejor carrera. Y si ya eres muy bueno, dedícate más y solo se va a dar. Exacto. Solo se va a dar, pero la disciplina es lo más importante, porque Exacto. me ha tocado, incluso en la pregunta que me hiciste de mi mejor cuadro, te puse gente que era dedicada y que no era dedicada, pero pues en su mejor momento, exacto, eso lo ganaron, pero dedícate al 100% y vas a tener éxito. Exactamente. Pues aquí está ya la entrevista con Edgar Ahumada, caballo, muchísimas gracias. Gracias. Y gusto. Recuerden seguir Hablemos de Rey Podcast en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, donde no bailamos, pero subimos contenido de béisbol. No, claro. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Sale, gente.